Estamos conversando con el coronel Alfredo Bravo respecto, bueno, a las condiciones características de nuestro ejército, en este caso a raíz de la propuesta del doctor Gustavo Subía de un ejército destinado a combatir el crimen, es decir, un ejército destinado a cumplir una función de seguridad pública. Y estamos hablando con el coronel Alfredo Bravo al respecto. Estamos hablando de efectivos militares, los recursos del ejército, presupuesto, formación. ¿Podemos repasar un poquito eso y seguimos adelante? Me Sí, decías cómo no. que hay... Bueno, como habíamos quedado, el concepto es que de esa fuerza de 15.000 hombres, ¿verdad?, que tiene el ejército, naturalmente se va a repartir en tres o cuatro componentes que son vitales que es una característica particular de las Fuerzas Armadas y también en parte de la policía, que es un elemento operativo, que en el caso del ejército, sacando un montón de actividades y la gente que está desplegada en misión de paz, que también es una misión importante porque es en apoyo a la política exterior del Estado, y que a su vez, más allá del aspecto de nuestra profesionalización, en eso los que tuvimos la suerte de ir, es un elemento importante en el concepto de nuestra movilidad social, ¿no? La plata, ¿verdad? Tú hablabas Sí, en el bloque anterior, ¿verdad?, de la importancia de esos sueldos. Bueno, sí, sin lugar a dudas, y las misiones de paz, ninguno de nosotros podría tener o comprar una casa, por ejemplo. Estamos hablando personal superior y subalterno, o sea que las sí, misiones de paz sí. no solamente cumplen un rol para el país como un todo estratégicamente, sino un rol vital, incluso hasta para el sustento de la propia fuerza. Porque esto Ujú. es importante decirlo, que entre el 80 y el 90% del dinero que el ejército recibe, que viene por misiones de paz, porque el Estado solamente le asigna rubros para pagar los sueldos, para el combustible y lubricante, para la munición y la comida. El resto, ¿verdad? De alguna manera viene de las misiones de paz, ¿no? O Ah, mirá, sea, es un dato no menor. sí, sí, no, no, es un problema económico muy importante que, bueno, el Estado tomó esa decisión y uno tiene que tratar de alguna manera cumplir con la misión como siempre se intenta. Alfredo, ¿puedo agregar un dato acá que Sí, lo sé de primera mano? Cuando decís esto, que las misiones de paz, bueno, sustentan en gran medida al ejército, hay que agregar también el personal civil asimilado, como se le llama al ejército. Yo tengo el caso de una doctora que vive acá cerca de casa, muy amiga de la familia, que fue doctora, ella es reumatóloga y doctora del Hospital Militar, y también el personal de salud también puede ir a esas misiones de paz como para hacerse de unos pesitos y poder comprar una casita o hacer una cuenta de ahorro, lo que fuere, pues si no tampoco lo podría. Eso es otro detalle, ¿no? Hay un personal civil muy importante, ¿no? Médicos, médicas, enfermería, un montón de cosas que hacen a lo militar, porque es una organización compleja hablar de lo militar. Mirá, para que tengas idea, yo no sé por qué hace tiempo que esa variable yo pero me acuerdo hace, ponele, capaz que menos de 10 años, en uno de los estudios que había en lo que era los ingresos al país, ¿verdad? El primer producto era carne roja, segundo producto arroz y tercer producto carne verde, o sea, militares en misiones de paz. Eso era, nosotros, la plata que entraba por las misiones de paz que nos pagaban a nosotros, porque después lo vas a volcar acá. El Claro. soldado Consume, compra una casita, pone una cuenta de ahí ahorro, en el pueblo tal, sí, va a comprar varillas, o sea, hace la eso, casa, se compra un autito. en ese momento era uno el tercer, ahora no sé, hace tiempo que no lo he escuchado más, ese cambio, ¿verdad? Esa variable. Pero te voy a seguir en ese tema. Mm, Habíamos hablado que esos 15.000 tenían esos tres componentes: un operativo, uno de educación y uno logístico, y bien, y un elemento de dirección o planificación. bien, Pero a su vez, ese elemento de ejecución de las operaciones, que son las unidades que están desplegadas en el interior mm, del país, que yo te decía que podemos decir que le están faltando 50 efectivos a cada uno, tienen un promedio de entre 200 y 220 efectivos para cumplir con todas las tareas. Pero esa unidad, que a su vez está desplegada en un departamento, también se divide en tres elementos: un elemento de ejecución de las operaciones, un elemento logístico y un elemento de personal y de dirección mm, o de planificación. O sea que cuando llega el momento, ¿verdad?, de ejecutar las operaciones, no tenés un elemento grande
Y mm. como muchas veces, a veces tristemente se dice, che, qué cantidad de milicos al santo botón que hay en los cuarteles, ¿verdad? Esa frase engloba desconocimiento, rencor, odio, como siempre, ¿eh? Bueno, no es tan así, Un porque cuando, adoctrinamiento hay ahí. Yo veo que hay un bueno, adoctrinamiento durante muchos años, pero décadas, de una exacto, especie de encono y de animadversión para con una institución que en vez de estar integrada al país, porque es fundamental, la desintegran desde la sociedad civil, ¿no? La sociedad pero civil no es se siente compenetrada ni hablemos, no se siente una, siquiera reflejada. una parte de la sociedad civil, porque en el interior se Ajá, ve claramente que es otro mundo. Y te voy es a otro decir mundo. más, y te voy a decir, y en el interior y guión Montevideo. Porque en el año Montevideo rural, 2015 creo que no, 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 cuando la basura, el año allá creo que ah, fue sí, con 2015, Martínez, intendente, creo que 2016, era. exactamente. Aparte, en el caso particular, fui protagonista de eso, ¿verdad? Que el entonces comandante en jefe quería, la orden era salir a recoger la basura porque había una amenaza de emergencia nacional Sanitaria. Sí, a sí, la sí, salud sanitaria, sí, y sí. sin embargo, las autoridades del ministerio, perdón, de la intendencia, habían aceptado, y resulta que después, por presión del sindicato, nunca se puso la palabra emergencia sanitaria. Entonces, como que había dos visiones. Pero cuando los Qué soldados bueno acá sería, qué bueno acá sería poner chamarrita de los milicos de Citarrosa. ¿Cuánto dice chamarrita de los milicos Citarrosa? Porque de algún modo esto es como, saquen a los milicos a la calle. Claro, Cuando las papas queman, saquen a los milicos a la calle. claro, Cuando pasó aquel claro. episodio tristísimo, cuando se da por decisión de la Asamblea General, después de todo lo que venía pasando muy grave, de, bueno, legislar esa ley de la seguridad del Estado, bueno, saquemos los milicos a la calle, porque ya se están metiendo con nosotros. Cuando mataron a Costa y Lara, y ya habían amenazas, incluso amenazas, listas negras, listas de posibles asesinatos del MLN, los que estaban ajusticiados, ¿no? Por el MLN. Qué delito, ¿no? Esa gente que hacía eso tiene amnistía, tiene una ley de amnistía, fue presidente de la República, fue presidente de la República, tienen reparación patrimonial, tienen pensiones graciables heredables, ¿no? Ya, Todo esto hay que recordarle a la ya gente. vamos, ya Esa vamos, ya gente que vamos a llegar. amenazaba al Estado, que le declaraba la guerra al Estado uruguayo y que tenía listas de ajusticiados que estaban condenados a muerte, tuvieron una amnistía. Y del otro lado, sin pretender defender, yo no defiendo a nadie, sino que defiendo al Estado de Derecho y a las fuerzas que se convirtieron en fuerzas conjuntas, fuera de un marco legal incluso, apurado el sistema político para que se hiciera algo, cuando se resolvió una ley de caducidad, una renuncia procesal del Estado, como un modo estratégico oblicuo de no someter a un juicio penal a quienes se vieron en la obligación de cumplir con esa tarea, bueno, y como se amnistió terroristas, se fue por una ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado, se renunció procesalmente, sin embargo, esa ley que es irrenunciable, es irrevocable, es inderogable, esos señores en el gobierno del que atentó contra el país se dieron el lujo de derogar la ley de caducidad. Y hoy entonces se me ocurre a mí que plantear, saquemos los milicos a la calle para combatir al narcotráfico que está azotando, asolando a la población, y no parece muy apropiado, ¿no? Yo creo que no Bueno, estamos en situación como sociedad civil de reclamarle nada a un ejército tan vilipendiado. fíjate que fuiste tan amplio que voy a Sí, lo viste simplemente que yo no puedo con mi genio, porque no, cuando no, empiezo a no podés, repasar, no, no podés con tu genio. Pero mirá, vos lo dijiste claro, y voy a adelantar un tema, ¿verdad? Porque para esto creo que no es un tema de marco legal. El marco legal está entre comillas, y lo vamos a hablar un poquito más adelante. El problema acá es el respaldo legal mm, o el respaldo jurídico. Yo puedo tener el marco legal, pero después no, si no tengo el respaldo jurídico no me sirve para nada. Y vos lo acabaste de tocar. La ley 14.068 de seguridad del Estado y del orden interno, votada un año antes del golpe de Estado, o sea que no esto no es una ley de la dictadura, no, no, es una ley aprobada por la Asamblea General en funciones, sin ningún, más allá de toda la crisis legislativas. política que había, pero en funciones liquidadas, un año antes del golpe de Estado, esta ley era la que le otorgaba potestades
a los militares y a la justicia militar, ¿verdad?, para actuar. ¿Por qué? Esa, Porque se estaba en una situación de conmoción interna y por de supuesto, ataques contra la soberanía nacional. por supuesto, que Y, venía y- de la declaración anterior sí, de guerra interna, ¿verdad? exacto, que tiene que ver con el artículo 31 de la Constitución, eso, ¿eh? Exacto. Pero esto, lo grave de esto, Rubén, es que esta ley, que fue derogada en marzo de 1985, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Es Presidencia por de la Julio María cual Sanguinetti, cuando se sale de la dictadura, de la primer dictadura vuelve gobierno la democrático. democracia. Exacto, y perfecto. Pero lo grave de esto es que todo el personal militar que está hoy siendo los presos políticos, aquellos viejos servidores de la patria, ¿verdad? Que siendo jóvenes alférez, tenientes, capitanes, ¿verdad? Recibieron una orden de la Asamblea General, del Parlamento. Le dieron una misión que ejecutaran esto, defendieran la patria en base a este marco normativo o marco legal, Y déjame aclarar a ¿verdad? la población que nos escuche que cuando hablamos de Asamblea General, ese marco jurídico, esa ley que le otorga esa encomienda, esa función especial, se dio por mayorías especiales, así lo exige la Constitución, y se dio por eso en el marco de la Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Que eran ambas cámaras unidas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y el Poder Legislativo actúa en pleno, en plenitud. Cuando actúa en pleno se llama Asamblea General y se requirió una mayoría calificada especial del total de los que componen el Poder Legislativo. A ver si se entiende esto. Los 99 diputados, los 30 senadores más uno, que es el vicepresidente, tenían que estar presentes para votar con mayoría especial. Ese Parlamento en democracia fue el que le otorgó estas funciones a las Fuerzas Armadas. Quería aclarar eso. No, perfecto, porque es importante esa importancia democrática. Claro. Entonces, el Estado dio el marco jurídico, el marco legal para actuar, pero resulta que, ¿verdad?, 50 años después le quita el respaldo y van presos. Pero no solamente por la ley, perdón, la ley de seguridad del Disculpame, Estado, Alfredo, le quita el ¿sí? respaldo y rompe la seguridad jurídica porque dice, Bueno, bueno, en respaldo de esa actuación resolvimos una ley que renuncia a la pretensión bueno, procesal penal en esos a eso casos. iba, a eso iba. Claro. El segundo componente de todo este quiebre, de alguna manera, del Estado de Derecho, como Sí, vos bien siempre lo replicás, ¿verdad? Es cuando, como parte de la pacificación nacional, cuando vuelve la democracia, se amnistía a todos los terroristas, ¿verdad? A todos los que mataron, gente que pagó apenas alguna parte porque tenían 50, 30, 40 años y apenas pagaron 5, 10, 14 años. Otros no pagaron nada, se los admitió a todos, se claro. les retribuyó dinero y a su vez, por otro lado, el Estado renuncia a la pretensión punitiva contra aquellos que pudieran haber ejercido la violencia de alguna manera equívoca, Cumpliendo ¿no? las funciones que le habían encomendado la Asamblea General. Es esa ley. Exactamente. Eso también, esa ley de la pretensión punitiva, de la renuncia a la pretensión punitiva del Estado, se aprueba en Asamblea General, como perfectamente lo acabaste de mostrar con También, la otra del año también, 72, también. sino que además, primero, se llama referéndum 3 años después, Pero se déjame decir ratifica, esto antes, déjame decir esto antes, ahora que me sí, recordé. sí, Se aprueba en Asamblea General con todos los mecanismos formales que la Constitución establece para una ley, es decir, formalmente es una ley constitucional, y en su contenido también lo es porque responde a esa encomienda o a esa misión que la Asamblea General anterior le dio a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de la defensa del país, de la soberanía nacional. Esta ley de la renuncia a la pretensión procesal penal para esos casos, que es en Asamblea General, en su contenido también es constitucional porque responde al artículo 85 como ley especial para el decoro, la dignidad y la pacificación nacional. Eso dice el artículo 85. El cometido de esa renuncia procesal era que una pacificación nacional, darle decoro, paz y tranquilidad a la nación. Por lo tanto, se promulga una ley especial. Esa ley especial, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución, numeral tercero, fue por Asamblea General, por mayorías absolutas se dio ahí.
quiero recordar que en ese Parlamento estaba Partido Nacional, Partido Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio. La única fuerza política que no votó fue el Frente Amplio. La única fuerza política que no estuvo de acuerdo con esa ley, sí con la amnistía, fue el Frente Amplio. Ya está diciendo algo, ¿verdad? Correcto, Históricamente ya está diciendo mucho eso. por Ese supuesto. Frente Amplio es el que se sale con las suyas en dos oportunidades y dice, no, vamos a ir a un referéndum, cuando es inconstitucional ir a un referéndum contra una renuncia procesal, que parece que no lo entiende mucha gente. Una Bueno, renuncia procesal es irrevocable, ya es, tiene que la fuerza de una cosa juzgada, es un modo excepcional de concluir un juicio, dice el Código General de bueno, Proceso. bueno, vos imaginate, Y, Rubén, y y para, después van al porque me queda plebiscito, 20 y pico de años más. No se puede. exactamente, Pero se dan cuenta de la exactamente. hilación histórica, la fuerza que no estuvo de acuerdo, no, eso no, 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 esa ley que protege a los milicos nosotros no la votamos. Vamos a ir a un referéndum, después un plebiscito, y al final, como la población le dijo a esa ley que sí, intuitivamente, instintivamente, fue sabio el cuerpo electoral, lo cual no significa que confirme la ley en su valor jurídico, porque el valor jurídico de esta ley es la irrevocabilidad. Eso quiero que ese es el Estado de Derecho que tenemos que defender, es la Claro, irrevocabilidad. Y que estos atrevidos bandidos van por el juego de la democracia directa y le salió el tiro por la culata, después de que le sale el tiro por la culata dos veces, lo ves. después cuando ya son gobierno, deciden ir por un mecanismo de acción de inconstitucionalidad desde una fiscal que contradictoriamente representando al Estado acciona contra el mismo Estado que resolvió renunciar a esa pretensión, representando el Estado una fiscal presenta una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de ese entonces se la da, le convalida la acción de inconstitucionalidad. Un atropello brutal desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, en el gobierno de José Mujica. Y eso después se transforma en una derogación, en una ley que pretende ser derogatoria de la ley de caducidad. Y eso trae aparejadas estas consecuencias nefastas del rompimiento de la seguridad jurídica, del rompimiento del principio de la irrevocabilidad de una renuncia procesal y a su vez creando una infame fiscalía de lesa humanidad, rompiendo el principio jurídico penal de la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Nos rompieron qué? Sí, aquel también lo rompieron bastante, pero nos rompieron el El Estado de Derecho. Estado de Derecho. Lo rompieron, ya lo rompieron. Bueno, por esto que nos adelantamos, ¿verdad? ¿Qué respaldo jurídico, no marco legal, respaldo jurídico pueden tener el actual ejército si sabe, está viendo, está siendo protagonista como sus viejos combatientes, dando cumplimiento a una directiva parlamentaria del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? A 50 años atrás, están siendo procesados. O sea Sí, que acá hay un problema grave, ¿verdad? claro. A mi humilde modo de ver, Y sí, ¿verdad? porque están viendo un Estado esquizofrénico que le está diciendo ahora como Estado, no, ustedes son reos, ustedes cometieron crímenes de lesa humanidad, ustedes marchen todos presos. Es un Fíjate, esquizofrénico. fíjate, Rubén, volviendo un poquito, porque así vamos cerrando un Ya, par de y ya conceptos vamos cerrando, sí. Pero me que parece quiero este punto que terminar tocamos con el tema, contigo es por- importantísimo, este punto que tocamos contigo. porque en esa cosa que el ejército hace, que a veces nadie se la valora, en los apoyos que el ejército hace a las instituciones públicas, por ejemplo, no estamos hablando de aspecto operativo, no estamos hablando el SINAE, que hay una catástrofe, ¿verdad? De una inundación, un incendio, un ciclón, y sale rápidamente como un elemento, como una herramienta de Exacto. respuesta efectiva, entrenada y capacitada que tiene el intendente. Por eso hablo del despliegue territorial, la importancia, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y que es modelo a nivel internacional, porque en muchos países, incluso Estados Unidos, que como es federal, Mm, hay que hacer un montón de vueltas, los brasileros. Nosotros tenemos, el Estado tiene una herramienta rápida, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando apoyos, ¿verdad?, a las instituciones públicas del Estado. El Estado se ahorra, ¿verdad?, aproximadamente, para que tengas idea, 35 millones de pesos en sueldo. No estoy hablando de combustible, no, mm, no, estoy hablando al personal. mm. El personal involucrado a lo largo del año 2022 le ahorró al Estado 35 millones de pesos, lo que vendría a ser aproximadamente casi $1 millón.
¿Por qué periodo? Por El año mes, pero 2022, por a lo mes. largo del año 2022, Ah, en el ¿verdad? año. Ujú, En el año 2022. ujú, Y eso no tiene un retorno al ejército. El ejército se desprende de su misión fundamental, apoya, está bien, está asumido, pero por favor, pero ¿dónde está el retorno? No siguen, se le siguen dando ahí no, órdenes. por ejemplo, ahí no cobran horas extra porque fuiste a apagar un incendio. Vamos a hablarlo claro para que la gente lo No, entienda. No, 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 eso no, está no, dentro no. de lo que son las funciones operativas del Mira, ejército que tiene que el responder. soldado, la vida del soldado, y cuando hablo de soldado, hablo del capitán y del teniente y del soldado y del sargento, ¿no? Hablamos del militar. Sí. Un militar, aproximadamente, ponele que hace entre 7 y 10 días de destacamento en frontera, vuelve a su casa, está 48 horas, 2 días con la familia, vuelve, normalmente hay actividades, ahí hace casi a veces doble horario o cumple las famosas 60 horas semanales, hace guardia, lo mandan a hacer un curso a capacitarse y perfeccionarse, después viene, después va 15 días destacado a la cárcel, que ahí tenemos alrededor de medio millar de hombres todos los días permanentemente destacados en la cárcel, ¿verdad? Esa es la vida de un soldado, ¿verdad? Del Ejército Nacional que hace más de 60 horas diarias, perdón, semanales, en un país que está debatiendo si tiene que bajar las 40 horas. Claro, ¿Me claro. entendés? Y con un sueldo, que te lo voy a decir porque siempre se habla del sueldo del soldado, que está bien, me parece que es digno, pero nos Pero está bueno olvidamos publicar el sueldo de todos, ¿no? De del sueldo. todos. Está publicado en la página web del ejército, Sí, sí. de No, no, pero acceso digo, cuando público. hablamos del sueldo, está bueno Ah, saber el sueldo de todos los funcionarios bueno, públicos, de... vos imaginate un capitán que tiene la responsabilidad de entre 100, 120 hombres aproximadamente, donde no solamente él tiene que ejercer su función operativa de comandarlos en cualquier misión, sino que aparte es quien custodia la parte personal del Claro, individuo. claro, claro, ¿Verdad? claro. Sus problemas familiares, conjuntamente con los oficiales Están subalternos, bajo su responsabilidad, ¿verdad? está bajo su responsabilidad, hace tareas administrativas de comando y control, de planificación, de Tienen que logística, entrenar, ¿no? Tienen que por, entrenarlos. por supuesto, es responsable de todo ese paquete, ¿verdad? Al igual que un sargento primero, que es normalmente dentro del personal subalterno el ayudante de ese capitán en esa compañía, en esa fracción de 100 hombres, o un suboficial mayor que llegan, que son hombres de 10, 15, 20 años de servicio, bueno, y que tienen responsabilidades logísticas de administración de los recursos materiales. Porque si nos roban algo, nosotros no es que, como a veces pasa que estamos viendo en estas situaciones del Estado donde se pierden las cosas y nadie es responsable. No, no, no. Nosotros pasamos a la justicia, marchamos preso y nos descuentan muchas veces. Mm, ¿Tá? Y uno perfecto. ha tenido a lo largo de la vida alguna sanción que otra Mm, por falta de control de. Esto es una cosa que es clara. sí. Yo te voy a decir, por ejemplo, un capitán que tiene más aproximadamente Y vamos cerrando con 10 ese tema, si te parece, 10 años de Alfredo. servicio, bien, y Y, capaz que después y en la otra te dejo una hablamos, pregunta para la otra sí, que no te sí, la esperás, pero creo que es muy, sí, muy, muy pertinente. Pero primero decime, bien, decime. el capitán, ¿verdad? El líquido, después de los descuentos, IRPF y todo, cobra aproximadamente 63.000 pesos. Mm, Con todas esas responsabilidades, mm, que está arriba de un barril de pólvora permanentemente. Y un suboficial que mm, lo ayuda, que acompañe, que también está arriba de un barril de pólvora, mm, y que es un personal subalterno, mm. está aproximadamente en 50.000 pesos. Por debajo ¿Tá? de la canasta básica familiar. Un suboficial mayor, 50.000 pesos, que tiene más o menos unos 20 años de servicio. Y Ujú, un sargento primero, más de 41.000 pesos. Esos son los hombres que el diputado Llovía, con todo respeto, sí, pretende mandar a la calle a combatir el narcotráfico, claro, claro, ¿verdad? Y claro. que no hablamos del otro aspecto fundamental para mí, que es las misiones de paz. Él a veces, él hablaba de las misiones de paz, Vamos a hablar en pero la próxima de ese tema. me parece Me, importante me porque es parece, sí, clave sí. el entender que las misiones de paz no es una función policial. No, no. Está autorizado el uso letal de la fuerza, Ujú, que para decirte algo, un haitiano en Haití, ujú. ¿verdad? Cuando hubo una crisis Sí. importante y tuvieron que evacuar civiles de las Naciones Unidas, personal no esencial, Mm, ¿verdad? mm, Un haitiano con un machete amenazaba a un militar y uno podía abrir fuego con un fusil FAL, que es sí, calibre 7,62. sí. Yo hago un soldado eso en el barrio Borro y va con cadena perpetua. Y con los antecedentes que acabamos de decir, Por y con una ley de supuesto, caducidad que es inderogable y la derogaron, bueno, por supuesto, por después supuesto.
¿Quién se va a hacer cargo, no? ¿Quién se va a hacer cargo? Por eso es importante que él tiene que entender, me Todo el parece, contexto, hay que tener el escuchar, contexto claro, interno claro, primero, claro, cómo está organizado el claro, ejército, las claro. funciones que cumplen, las dotaciones que hay, capacidades humanas y capacidades también tecnológicas y económicas, y a su vez el marco jurídico que nos está dando Y te voy a respaldo decir al un ejército. detallecito y te pido sí que finalizar ahí. A veces se le dan por ejemplo, con el tema de los refugios, ¿no? ¿No? Es el tema de los Sí, refugios. Una cosa es, hay una crisis y rápidamente el Estado utiliza sí. al ejército como una respuesta. El problema es cuando el Estado se acostumbra año a año a no solucionar el problema de los refugios y sí utilizar el ejército para que le saque la castaña del Y fuego. ese la atamos con alambre del Yoruba. El Yoruba es así, ¿viste? Y después Entonces, eso que es provisorio queda, sí, queda, sí. exacto, Nos exacto. acostumbramos. Alfredo, te agradezco un montón, te agradezco un montón esta Muchas conversación. gracias, Creo que Rubén. muy esclarecedora, muy, muy clara en todos estos aspectos y puntos, que no es así nomás la cosa, no es tomar una decisión y decir, bueno, que salgan los militares a combatir el delito organizado, no es así. Yo por eso decía, hay que formar mejor a la policía, hay que ver qué tipo de policía formar, con una capacitación especial para eso, porque creo que este tema ya está hace tiempo, hace años, está instalado, se va a profundizar más, y acá seguimos durmiendo la siesta. Parece que no formamos una policía para eso. Está la republicana, ahí hay un nacimiento importante. Alfredo, te dejo esta pregunta para la próxima. ¿Y las mujeres que también integran el ejército? Ahí no ha No, incrementado, no incrementó el número, ¿qué pasó? Tema interesante, me parece. bien. Muchísimas gracias, Alfredo. La dejamos para Un la gusto, próxima. Rubén. Un Que fuerte pases muy abrazo. bien. Seguimos, seguimos adelante. Conversamos con el coronel Alfredo Bravo, coronel y licenciado, un tema importantísimo. Te habrás dado cuenta que tiene un montón de aristas que son mucho más complejas y mucho más precisas, inclusive como Estado, como país, y para asumirlas como funciones del Estado y hasta como política de Estado. Vamos a una pausa y continuamos.